Una ciudad es un texto y describe la historia de los pueblos que vivieron en ella. Cada calle y cada edificio dan cuenta de las diferentes tendencias arquitectónicas que los atravesaron, pero también del ascenso o descenso de sus habitantes en las jerarquías sociales. En la calle nos encontramos para celebrar, para conmemorar algún evento histórico, para protestar contra el gobierno o para dirigirnos a la sociedad entera de manera categórica. Los cuerpos reunidos en la calle conforman esa entidad llamada el pueblo, una fuerza política importantísima capaz de derrocar a las monarquías, detener guerras y cambiar las leyes más tenaces. Quienes asistimos a las manifestaciones multitudinarias contra los feminicidios o contra la guerra en Chiapas, sabemos lo poderosas que son. En el 2020, la mayoría de la gente redujo al máximo su presencia en los espacios públicos. Incluso las calles más concurridas parecían desiertas, sin peatones ni automóviles que circularan en ellas. Hoy, a pesar de la reaparición del omnipresente tráfico, los expertos nos dicen que la gente sigue sin recuperar la vida social que antes tenía. Los jóvenes ya no salen tanto a bares y a fiestas y visitan menos los jardines y las plazas, por no hablar de las costumbres cada vez más generalizadas de trabajar desde casa y pedir comida a domicilio para deglutirla a toda prisa frente a la pantalla. El espacio público es fundamental en la vida de los ciudadanos. Este número, dedicado sobre todo a la Ciudad de México, pero también a otras, se plantea una pregunta importante. ¿Qué perderíamos si perdiéramos la calle? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Seguimos en la calle, hablando de calles, venimos de la calle, regresaremos a la calle para ir a nuestras casas, medio de circulación, pero también lugar. Contrariamente a lo que dicen que es un no lugar, también puede ser un lugar si uno conoce su historia de circulación, pero también de estancia y de paseo. Vamos a hablar de esto un poco con Héctor de Mauleón, nuestro invitado de hoy. Antes de presentarte, te quiero decir bienvenido y muchas gracias por venir. No, hombre, feliz de estar aquí, mil gracias por la invitación. Héctor es escritor, periodista, cronista de la Ciudad de México, es columnista en El Universal, subdirector de la revista Nexos todavía. 11 años estuve ahí, sí. Sí, bueno, muy cercano a la revista Nexos, un hito también de la reflexión de este país. El Universal, que es una de tus casas y te conoce bien, te describe como autor de crónicas fundamentales para comprender el presente y pasado de la Ciudad de México. No puedo coincidir más. Me gustaría, Héctor, Gracias. si fueras así como de estos muebles con fichas bibliográficas que hay en las bibliotecas, poderte abrir y sacar cualquier ficha al azar, así como esos pajaritos que te sacan una, y leer todas las fichas que cargas dentro con historias y datos de la Ciudad de México. Para quienes quieran hacer algo similar, pueden también leer La Ciudad Oculta, 500 años de historias. Llevas 4 volúmenes de La Ciudad Oculta. Conduces con Beca Duncan el programa El Foco, donde también recorren las calles de México y algunos lugares históricos de nuestra urbe. Ciudad Oculta, ¿es una ciudad oculta? Sí, bueno, ciudad oculta porque por distintas razones. La primera podría ser la misma condición en la que se construyó la ciudad, que como estaba rodeada de lagos, no podía extenderse y tenía que devorarse a sí misma para poder crecer y vivir. Entonces, digamos, durante los primeros 400 años de la vida de la ciudad se fue construyendo sobre sí misma. Se construyó sobre los antepasados prehispánicos, sobre las ruinas prehispánicas, sobre eso se levantó. Pero luego las siguientes capas virreinales y las del México independiente se siguieron levantando unas sobre otras. De manera que cuando uno levanta una coladera y mira hacia abajo, puede encontrar fácilmente que allá abajo hay 500 años de capas históricas, ¿no? Entonces son ocultas. Entonces podríamos también pensar que son varias ciudades, incluida la de ayer, ¿no? Son muchas las ciudades que han existido en nuestras propias vidas. Hemos atravesado por muchas ciudades que ya se fueron. La ciudad en la que yo crecí, la ciudad en la que yo nací y crecí, ya no existe. La ciudad en la que pasó mi juventud ya también se fue. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención ver a mi abuelo era un gran caminante de la ciudad, ver la nostalgia con la que se detenía en ciertos lugares, hablando de cosas que ya no estaban. Y a mí eso me impresionaba mucho. Y a la vuelta de los años paso por lugares que fueron cruciales o que fueron importantes para mí y que ya no están. Los grandes cines, por ejemplo, las grandes salas de cine, el cine latino, el cine Cosmos, el cine Ópera, el cine Majestic, el cine Lux, son ahora tiendas de conveniencia,
supermercados, estacionamientos, edificios de departamentos, etcétera, y pues cuando uno pasa por ahí, le caen de golpe todas las horas de felicidad que vivió en la oscuridad de una sala, viendo historias de todo tipo, ¿no? La ciudad, la maldición de la ciudad es que es una ciudad que está condenada a renovarse a una velocidad vertiginosa. Manuel Paino decía que si te ibas de la ciudad en el siglo XIX, 10 años, y regresabas, podrías tener la impresión de que habías vuelto a otro país o a otra ciudad. De acuerdo. Siento que pasa más con la ciudad, ves los cambios y la gente sigue igual. Pues vamos cambiando también, poco. ¿no? Nos vamos, Sí. No, lo que tú dices es totalmente cierto. Yo lo siento un poco. Ya me estoy convirtiendo en mi mamá y pronto me convertiré en mi abuelita. Así cuando es. paseo por las calles y veo todas esas capas y puedo recordar todo lo que pasó. Te cae de golpe los momentos felices y el cúmulo de años. Oye, supongo entonces que esto de las ciudades, pues esto de las capas también aplica a las calles, sobre todo a las calles más antiguas. Tienen muchísimas capas, tienen una historia incluso tan larga como la existencia de la ciudad. Sí, tú puedes atravesar una calle como Madero y cuando entras a Madero, lo primero que encuentras es un edificio de 1956-57, que es la Torre Latino, que fue el primer gran rascacielos y un emblema de la modernidad. Pero si caminas un paso, encuentras el Templo de San Francisco, que es de 1524. Y si te atraviesas la calle, encuentras el Palacio de el Zambros de los Azulejos, que es de 1730 y tantos. Entonces, dando unos pasos, vas de la modernidad del siglo XIX, del siglo XX, a los orígenes de la ciudad en 1524, cuando se le da un espacio a unos franciscanos para que levanten un convento, y luego el esplendor barroco, que representa la Casa de los Azulejos, que es una casa única en la ciudad. Y si te atraviesas la calle, encuentras una iglesia, que es la iglesia de San Felipe de Jesús, levantada durante el Porfiriato. Entonces te puedes ir caminando por una sola calle entre la Torre Latino y el Zócalo, atravesando todas las capas, todos los momentos de la vida de la ciudad, están ahí representados en un edificio, en una señal, etcétera. En Madero y Motolinía, si sigues esa ruta, encuentras que está empotrado un mascarón felino, como a 2 metros. Y uno pasa y lo voltea a ver y como que no entiende de qué se trata. Y pues, sencillamente es la señal que dejaron nuestros ancestros del nivel que alcanzaron las aguas en la inundación de 1629, donde murieron 30,000 personas y donde la ciudad quedó vacía 5 años. Entonces, podemos atravesar incluso por la historia de los grandes desastres cuando camina uno por una calle. De manera que las calles, no solamente en sus nombres, sino en la sucesión de edificios y de lugares, te van contando la historia de esta inmensa ciudad. Yo creo que esta calle que mencionas nos puede contar muchas cosas a través de sus nombres, que podríamos recordar ahorita, pero también yo creo que su morfología, o digamos lo que podemos, su forma también muestra las ideologías del momento, o lo que, claro, ¿no? Y los vaivenes, ¿no? Las modas siempre, ¿no? Como el barroco y el clásico, mencionaste barroco, ¿no? Vuelven todo el tiempo. Es una calle que fue peatonal, luego se privilegió. O sea, podemos pensar que las calles de México, tú me dirás si tengo algo de razón en esto, han pasado por épocas en las que era pues más para caballos, luego, o sea, se privilegiaba el peatón, luego se privilegia los coches. Hay muchos coches, hay que hacerles espacio, la calle es para los coches, y de repente la ciudadanía ahorita dice, no, hay que recuperar las calles para caminar, entonces hay una recuperación. La calle Madero fue peatonal, luego fue para coches, luego otra vez es peatonal, o sea, ahí sí. Se va construyendo según la ideología del momento, se van transformando también la calle y el urbanismo, ¿no? Que le da forma. No se imagina hoy uno que en la Ciudad de México fue la mitad de calles de tierra y la otra mitad de calles de agua. Justo te iba a preguntar si habían calles antes, porque nos dicen, no, pues eran por agua. No, había calles, desde luego, para peatones, pero había calles para el tráfico de canoas. Y todavía cuando se hace la primera ciudad, la ciudad virreinal después de la caída de Tenochtitlan, se respeta eso. Las casas tenían 2 puertas. Una puerta por la que entraban los que venían de las calles de tierra y otra por donde entraban las provisiones que venían de los mercados de Xochimilco, de Santa Anita, con los comestibles, y que entraban en pequeños embarcaderos que se hallaban en la parte de atrás. Todavía por el rumbo de la Merced, si caminas por algunas viejas calles y te metes a algunas viejas casas, puedes ver que en el fondo, en el patio, hay unos escaloncitos que no llevan a ningún lado. Eran los escaloncitos que te llevaban al embarcadero y ya nada más quedaron como un recuerdo de esa ciudad anfibia.
La ciudad, como la conocemos, el centro de la ciudad, o lo que fue la Ciudad de México y que hoy le llamamos el centro, la hizo un soldado de Cortés, que era un geómetra. Nadie supo eso, porque él trazó la ciudad en una hoja de papel. A mí me parece brutal. Le dio la regularidad de cuánto iba a medir cada cuadra, qué ancho deberían tener, dónde iba a estar el zócalo, dónde la catedral. Y todos pensaron que nadie se preguntó quién había hecho eso. Siempre decían, pues la ciudad de Cortés, la ciudad que mandó a hacer Cortés, etcétera. Y el nombre de este personaje se perdió. Hasta principios del siglo XX, un investigador que estaba en Italia, buscando en unos archivos, encontró un juicio en donde un personaje decía: yo tracé la Ciudad de México y no me recompensaron, y lo poco que me dieron me lo quitó Cortés. Entonces le mandó una carta al rey para decirle: yo me llamo Alonso García Bravo, tracé Veracruz, tracé Oaxaca y tracé la Ciudad de México, y todo lo que tuve me lo quitaron y estoy en la miseria y espero que se me recompense. Y luego se pierde su rastro. Seguramente no le dieron nada porque no sabemos dónde está enterrado, no sabemos qué fue de él, ignoramos todo sobre su vida. Y sin embargo, lo que él hizo, las calles por las que él trazó, a lo largo de esas calles pasaron las vidas de nuestros tatarabuelos, hasta nosotros. Ahí aprendieron a caminar, aprendieron a hablar, aprendieron a escribir, ahí se enamoraron, ahí se enfermaron, ahí se casaron, ahí se murieron, ahí nacieron sus hijos. Y eso fue pasando a lo largo de muchísimas generaciones. De manera que cuando Octavio Paz lo dice de una manera muy bella en un poema, porque dice que cuando atraviesa las calles del centro siente galerías de voces que pasan. Y son las voces de todos los fantasmas que han atravesado durante los siglos estas calles, que a veces se han llamado de un modo, que a veces se han llamado de otro, que a veces están hechas para el tráfico de canoas, que a veces están hechas para el tráfico de carruajes, y que luego en el siglo XX, en el último tercio del siglo XX, bueno, todo el siglo XX fue horrible, pero en el último tercio del siglo XX las arrasaron para ensancharlas y que pudieran pasar los coches. Entonces se inventaron los ejes viales. Jan González, el regente, tiró calles enteras, manzanas enteras para crear los ejes viales. Hay un poeta que se llama Arturo Trejo Villafuerte, ya murió, que tenía un poema bellísimo porque decía que al estar caminando por Eje Central, que antes se llamó San Juan de Letrán, un nombre bellísimo que le quitaron para imponerle el nombre de Eje Central, Lázaro Cárdenas, él decía: Jan González nos quitó todo, menos la rabia. Y entonces, pues la llegada del auto es crucial en el devenir de la ciudad, porque va modificando la traza misma de la ciudad original. 20 de noviembre es una calle que se abre tirando 8 manzanas de edificios coloniales. En la avenida Pino Suárez se abre demoliendo un tramo completo, y Eje Central no se diga. En Eje Central tiraron muchas de las primeras cosas que había en la ciudad para poder ensancharla, y por donde pasa hoy una especie de metrobús, ¿no? Sí, sí, de hecho doble, hay de los dos sí. lados. Vamos a irnos un corte y volvemos. Claro. Quisiera volver precisamente a este asunto de los ejes viales. Entonces, nos has dado pie a eso. Volvemos después de un pequeño corte con Héctor de Mauleón. Sigan con nosotros, no se vayan a la calle, aquí estamos. Aquí estamos entonces de vuelta hablando de las calles de la Ciudad de México con Héctor de Mauleón. Antes de irnos al corte, estabas mencionando el asunto de los ejes viales, ¿no? Que se hicieron estas grandes avenidas tumbando muchísimos edificios históricos, muy históricos, sobre todo hoy en día serían históricos, para permitir el paso de estos coches. Pero yo te quería hablar un poquito también de los nombres de estos ejes viales y de lo que hablan y de qué tipo de ideología de época hablan. A ver, estos ejes, para empezar, te preguntaría si no crees que es también como una idea de modernidad. En París se abrieron también, se rompió todo. De hecho, ahí se llama, tiene un nombre, ¿no? Haussmannización, o sea, Haussmann llegó y pues mató 2 pájaros de un tiro. Vamos a modernizar la ciudad y vamos de paso a quitar los barrios donde se amotina la gente, ¿no?
Y también el hecho de que estos ejes se llaman 1, 2, como estas calles, como estas ciudades muchísimo más planificadas, ya no tienen, como tú dices, nombres tan bellos como San Juan del Letrán o incluso nombres de revolucionarios o de flores o de lo que se te ocurra, son 1, 2, 3, 4, 5, este o este. ¿Qué onda con esa época donde se empieza a nombrar con números, direcciones como si fuéramos Nueva York? ¿De qué nos habla? Es de eso, de una aspiración de modernidad mal entendida. Ya la habían intentado en el Porfiriato. En el Porfiriato le quitaron todos los nombres que la ciudad había acumulado a lo largo de 400 años y que venían de la memoria. Se llamaban las calles porque alguien vivió ahí, entonces se llamaba calle de Ortega, o porque ahí pasó una tragedia, entonces se llamaba calle de la Quemada, o porque allá había un edificio importante, calle de Santo Domingo, ahí estaba el convento de Santo Domingo, o los sepulcros de Santo Domingo, qué bonito, o la puerta falsa de San Andrés. Ay. Eran cosas que la gente le daban una identidad de la ciudad donde vivía porque sabía lo que había pasado y sabía en dónde estaba parado. Y de repente dijeron, esto es la suma de las supersticiones coloniales y virreinales y que tienen atado a México en el atraso. Entonces vamos a volvernos Nueva York y, por ejemplo, la avenida de Corpus Christi, que hoy es Avenida Juárez, pues se va a llamar 1 Norte. Y Avenida Hidalgo se va a llamar 2 Sur, y lo que era Hombres Ilustres, ¿no? Entonces le van cambiando todo. Durante 8 años la gente que vive en la Ciudad de México fue un desbarajuste total, no sabía dónde vivían realmente, le seguían llamando como antes, y fue tan catastrófico y tan desastroso el proyecto que lo tuvieron que quitar y tuvieron que recobrar, volver a los nombres anteriores. En la época en la que el auto se vuelve ya el problema mayor de la ciudad en términos de congestionamientos, de pérdida de tiempo, de contaminación, etcétera, se decide abrir avenidas como si fuera el París del siglo XVIII para darle flujo a los coches, y entonces le llaman ejes viales. Vamos a trazar, dice Jan González, una serie de ejes viales que crucen la ciudad y le den movilidad. Esos ejes viales pues, se convirtieron en realidad en heridas en el rostro de la ciudad, porque uno pasa y ves todavía cómo está cercenada una casa, todavía ves la fachada de la vieja casa con como los arcos o con donde estuvieron las ventanas para que por ahí pasen los automóviles, y entonces les dan nombres y les ponen, siguiendo una tentación que han tenido siempre los gobiernos, nombres de héroes. Porque los gobernantes han creído desde el siglo XIX que las calles son pizarrones donde puedes dar clases de historia y de civismo. Entonces le quitas Corpus Christi y le pones Avenida Juárez porque es el héroe. O tiras el convento de Santo Domingo y le pones Leandro Valle porque es uno de los héroes liberales. Entonces los triunfadores nombran a las calles con los nombres de sus héroes. Cuando pasa la revolución, pues le pones a Álvaro Obregón, le pones Venustiano Carranza, le pones en todas las ciudades de México hay Hidalgo, Morelos, Aldama, Zapata, Villa. Estaba leyendo que la mayor, o sea, Miguel Hidalgo se los lleva a todos, ahora sí que de calle, valga la expresión, con 14,000 calles que se llaman Miguel Hidalgo, 10,000 Zapata, casi 10,000, un poquito menos Benito Juárez. ¿Y sabes cuál otra? Madero. 5 de mayo. Ah, bueno, 5 de mayo, sí, es el gran hito nacionalista porque es la derrota de los franceses. En 5 de mayo, nuestro 5 de mayo aquí en el centro, es una historia fascinante porque para abrirla tuvieron que tirar la casa de ejercicios de la Profesa, de la iglesia de la Profesa. Y entonces para abrir la calle, tiraron la Profesa y pusieron a la venta los lotes. Y la gente no los quería comprar porque decían, pues, ¿cómo vamos a profanar en donde estuvieron los santos moradores jesuitas que eran perfectos, que rezaban, etcétera, a llevar la vida mundana? Entonces nadie quería vivir ahí, hasta que a un funcionario muy avispado del ayuntamiento se le ocurrió, acababa de pasar el 5 de mayo, y dijo, pues vamos a ponerle 5 de mayo para que la gente la sienta suya. Y entonces fue marketing. Le ponen calle del 5 de mayo, un año después de la batalla, y entonces la gente ya en lugar de sentir el miedo de que estaba profanando, empieza a sentir el orgullo de la vez que derrotamos a los franceses, una de las contadísimas victorias de las que se puede apreciar México. Y entonces se va creando
esta moda de nombrar 5 de febrero en todas las ciudades, 16 de septiembre en todas las ciudades, 20 de noviembre. Se va repitiendo y se va replicando las lecciones de historia del modelo triunfador, del grupo gobernante que triunfó, que eran los de la Reforma y luego los de la Revolución, ¿no? Por supuesto, pero a ver, antes de ello también había también toda una, no sé si una pedagogía, aquí lo ponemos como pedagogía, pero hay también una especie de no sé si veneración, pero sí, o sea, se veneran los héroes que nos dieron patria, como se veneraba a las calles de los virreyes, de la reina, o sea, la reina, ¿no? La Isabel la Católica, en fin, también hubo antes de eso, digamos que durante el periodo virreinal también se nombró según los gobernantes de ese momento, ¿no? No, era más difícil, es decir, no había una calle Carlos III o una calle Felipe IV. Hubo un paseo que se llamaba Paseo Nuevo, porque lo hizo el virrey de Bucareli, y con el paso del tiempo se llamó Bucareli, que es nuestra calle. Bucareli era un paseo del que ya no queda nada. Bucareli es una de las calles más horribles de la ciudad, invadida, quedó como chimuela por el terremoto. El eje vial que hicieron ahí también demolió una parte, y luego es una calle por la que siempre pasan tráilers, siempre está bloqueada, está completamente abandonada. Tiene el problema de tener ahí a la Secretaría de Gobernación, lo peor de la ciudad, ¿no? Y no queda nada de lo que era. Era un paseo ilustrado, era un paseo de cuando precisamente se deciden ensanchar las calles, tuvo 1000 fresnos. Pero en este caso no se ensanchan para los coches, se ensanchan para la gente. Era un momento en el que la ciudad estaba hecha, tenía espacios para pasear, no para pasar, ¿no? Que creo que es la tragedia de esta ciudad. Salvador Novo lo advirtió en los primeros años del siglo XX en una crónica, y él dice, es tristísimo que en México ya no se puede pasear. Estamos cada vez más condenados a pasar. La ciudad se vuelve un lugar de tránsito. Después, aparte de ese desastre, quedas encapsulado en un coche, sin poder participar de lo que está pasando en la ciudad. Estos paseos, imagínate, 1000 fresnos, 3 fuentes, una de ellas diseñada por Tolsá, y 3 avenidas, una para que pasaran los jinetes, otra los carruajes y otra los caminantes. Cuando uno pasa por ahí enfrente del Universal o enfrente de Gobernación o del edificio Vizcaya o del reloj chino, pues cuesta muchísimo trabajo imaginar que eso algún día fue el lugar de disfrute de los habitantes de la ciudad. Pero hay una tentativa de recuperación, ¿no? Después de justamente todo un momento en el que se privilegió a los automóviles sobre la gente que podía pasear y disfrutar la ciudad, hay un intento, ¿no? Sí, digo, total. así dices, los carriles para los caballos. Bueno, yo tengo ahí mi carril para mi bici. La bici. Es el gran avance civilizatorio de esta ciudad en muchísimo tiempo. ¿Tú te acuerdas que antes decían es un pueblo bicicletero? Que quería decir es nada, sí. No hay coches, ¿no? Entonces, si no había coches era... Y la bici quedó, a pesar de que la bici cuando llega en el Porfiriato se vuelve la moda de los ricos y es la locura total y todo el mundo, hay crónicas en todos los periódicos de cómo todo el mundo andaba en las bicicletas. Hay una polca que es un emblema del Porfiriato que se llama precisamente las bicicletas, queda desterrada por el automóvil y tiene que pasar todo el siglo XX, de hecho se inventa hasta la bici fija para que ya no andes en la calle, sino que lo hagas en tu casa. La calle seguro es señal de tráfico, peligro, que no se le ha quitado y que se trata de recuperar en muchísimos lugares. Tiene 10 años, un poquito más de 10 años, que se empieza a cobrar conciencia del desastre que es el auto, de lo costoso que ha sido para la ciudad la llegada del automóvil. No sé si te conté alguna vez cómo fue la sorpresa de cuando llega un Día de Reyes de 1896. Un junior porfiriano manda a traer el primer coche, se lo traen en barco, luego lo embarcan en una caja en tren y lo lleva a la calle de Palma y Motolinía donde vivía, y un sábado a la medianoche lo sale a probar. Y cuando lo sale a probar, toda la ciudad se conmociona. Al otro día se volvió una noticia en el periódico, los voceadores andaban gritando que era el coche del diablo porque no lo jaleaban ningún carruaje. El secretario de Gobernación fue a ver de qué se trataba, lo llevó a dar una vuelta, o sea, se convirtió en el primer copiloto, digamos, de la historia. Los perros ladraban, las ancianas se santiguaban, veían una cosa que traqueteaba y de repente todos dijeron, yo quiero uno de esos. De manera que en muy poco tiempo había ya 1000 autos rodando por una ciudad que estaba hecha con empedrados para el paso de los caballos y de los carruajes, de las carretas. Que de hecho esa fue la primera modificación de la ciudad, porque era de vialidades fluviales.
Sí, sí, sí. O sea, los españoles llegan con sus caballos y son los primeros en Claro. empedrar todo. Sí. Ah, bueno, claro, lo hacen O sea, la rueda. hacen estos empedrados y traen la rueda. En unas calles que dicen que la medida era así, que habían 8 caballos, 8 jinetes por las calles del centro de la Ciudad de México, así es como ellos medían. Pero este junior porfiriano, Fernando de Teresa, trae el auto, todos quieren, y de repente en las crónicas que tú ya encuentras en 1912 a 1920, el auto ya es una pesadilla, es decir, la gente ya le molesta el olor de gasolina, no encuentran dónde estacionarlo, pierden tiempo en las calles y empiezan a hablar de neurosis del automovilista, comienzan los primeros atropellados, comienzan los choques, comienzan los pleitos, y se va pasando esto que sin que nos diéramos cuenta se volvió parte de la vida cotidiana de la ciudad. Tú le mientas la madre a una persona que no has visto nunca en tu vida, solamente porque se te acercó tantito en su coche. Y nos parece natural. Una especie de catarsis muy mal empleada, Pues sí, porque una nada locura, más ¿no? genera, como tú dices, más neurosis. Oye, pues se nos ha terminado el programa. Hubiéramos podido hablar de muchísimas otras cosas. Siento que la imagen que usé al inicio en realidad venía perfectamente al caso. Siento que te saqué 3 tarjetitas de las 800,000 que traes guardadas. Muchísimas gracias por No, venir a te agradezco compartir un muchísimo poquito la y invitación. ofrecerte de esta Un manera placer, de verdad. al expulgamiento. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Interesémonos por la historia de las calles, que nos permite habitarlas más que solamente cruzarlas, Así es. ¿no? Disfrutarlas más. Así es. Las conoces y entonces las vives de otro modo porque ya sabes dónde estás parado. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Nos despedimos. Buen fin de semana.